El Evangelio del día, abril 10, es el Señor. Lectura, Juan 21, 1 a 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a para almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Reflexión. Después de todo lo que había pasado, los discípulos volvieron al mar, volvieron a lo conocido, volvieron a las redes, volvieron al trabajo de antes y, sin embargo, aquella noche no pescaron nada. Porque muchas veces, después del cansancio, de la confusión, de una caída o de una temporada difícil, también nosotros somos tentados a volver a lo de siempre. Seguimos haciendo cosas, seguimos intentándolo en nuestras fuerzas, pero por dentro algo se siente vacío. Eso les pasó a ellos. Habían caminado con Jesús, lo habían visto hacer milagros, lo habían oído hablar de vida, y aún así, ahora estaban ahí, cansados, sin fruto, sin saber bien qué seguía. Pero el Evangelio nos muestra algo precioso. Jesús no los abandonó. Él mismo se apareció en la orilla. No llegó con reproches, no llegó con dureza, no llegó para avergonzarlos. Llegó buscándolos, llegó hablándoles, llegó guiándolos otra vez, llegó preparándoles alimento. Esto revela el corazón del Señor. Jesús no se acerca a nosotros solo cuando estamos fuertes. También viene cuando estamos cansados, vacíos o desorientados. Viene a la orilla de nuestras noches estériles. Viene a encontrarnos cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan. Y desde ahí nos vuelve a llamar a confiar. Ellos habían trabajado toda la noche sin resultados, pero bastó una palabra de Jesús para que todo cambiara. La red se llenó. No porque los discípulos hubieran recuperado de pronto su capacidad, sino porque la plenitud siempre está del lado de la voz de Cristo. Sin Jesús hay esfuerzo. Con Jesús hay fruto. Y entonces ocurre uno de los momentos más hermosos del pasaje. El discípulo amado dice: «Es el Señor». Ese es el gran despertar del corazón. Reconocer que el que está en la orilla, esperándonos, sosteniéndonos y llamándonos una vez más, es Jesús. El mismo Jesús que venció la muerte. El mismo Jesús que sigue saliendo a nuestro encuentro. Y cuando llegan a tierra encuentran brasas, pan y pescado. Es decir, antes de pedirles algo, Jesús ya había preparado mesa. Antes de restaurarlos plenamente, ya les estaba mostrando su cuidado. Antes de hablarles del futuro, ya les estaba recordando que en Él hay provisión, descanso y comunión. Así es Cristo con nosotros. No solo nos llama a servirle,
también nos invita a sentarnos en su mesa, a recibir de su gracia, a recordar que nuestra vida no se sostiene por nuestro rendimiento, sino por su presencia. Podemos preguntarnos esto el día de hoy. ¿Me siento también yo como se sentían los discípulos? ¿Me siento frustrado, estancado o en incertidumbre? Recordemos que Cristo nos sigue llamando, sigue proveyendo, sigue llenando redes vacías, sigue preparando mesa para los suyos y que esto sigue siendo verdad, que después de la noche, Él todavía viene a nuestro encuentro. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias porque no me abandonas en mis noches vacías ni en mis temporadas de cansancio, confusión o frustración. Gracias porque vienes a mi encuentro con paciencia, con amor y con gracia. Cuando mis fuerzas no alcanzan, recuérdame que tu presencia es suficiente. Cuando mis redes parezcan vacías, enséñame a escuchar tu voz y a confiar en ti una vez más. Llévame de vuelta a tu mesa. Hazme descansar en tu cuidado, vivir de tu provisión y permanecer en comunión contigo. Amén. Si esta palabra fue luz para ti, compártela. Síguenos en nuestros canales para seguir creciendo juntos. Nos vemos mañana.